2, versos 17 y 18. Si lo hemos hallado, decimos amén. Dice así la palabra del Señor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Amén y amén. Hasta ahí nomás vamos. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros aprendimos la doctrina del retrato del hombre, Dios nos mostró el carácter del hombre moral y también del religioso. Por eso este pasaje que nosotros hemos leído es conocido para muchos de nosotros y sabemos que le estaba hablando el apóstol Pablo a los que eran religiosos, a los judíos, a los que conocían la ley, al pueblo escogido de Dios, al pueblo que Dios le había dado su mandamiento, pueblo que para Dios es un especial tesoro, un pueblo especial que por medio de la ley que Dios le había dado, ese pueblo tenía que manifestar una conducta diferente a todas las diferentes naciones que había y que hay en este mundo. Por eso el apóstol Pablo le habla a los religiosos, a los judíos religiosos, y una de las cosas que nosotros podemos ver, y hemos leído en el versículo 18, dice, y conoce su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor. O sea que la ley revelaba la voluntad de Dios para con su pueblo, que era todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera y cumpliera con Dios, haciendo solamente lo que estaba escrito en la ley de Moisés y conforme a todos los ritos, la ley del sacerdocio, los mandamientos, estatutos, ordenanzas, es todo lo que Dios les reveló a ellos conforme a su voluntad y era todo lo que ellos tenían que hacer y obedecerle. Y dice, instruido por la ley, aprueba lo mejor. O sea que el pueblo de Israel tenía el privilegio, por decirlo así, tenía ese privilegio de poder servir a Dios, obrar, obedecer a Dios y así vivir una vida de justicia. Pero vemos nosotros que durante los tiempos que han pasado y conforme a las Escrituras, el pueblo de Israel muchas veces desechó el mandamiento de Dios, anuló los mandamientos, inventando doctrinas de hombre, doctrinas que Dios no le había dado, y estos que eran súper religiosos obligaban a las demás gentes a cumplir con los mandamientos, y ellos, dice las Escrituras, dice que ni con un dedo ellos tocaban lo que decían. O sea que ellos no cumplían con lo que ellos le ordenaban hacer a los demás. Pero sí muestra las Escrituras que tenían la capacidad de aprobar lo mejor conforme a la ley, conforme a las Escrituras. Ellos podían aprobar lo mejor. O sea que ellos teniendo la posibilidad de aprobar lo mejor conforme a la palabra del Señor, haciendo conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, ellos desobedecieron a Dios en muchas veces y en muchas maneras. Pero lo que nosotros vamos a ver en este día es eso. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo que Dios le dio al pueblo de Israel, que fue su palabra, que fue sus mandamientos, que revelan la voluntad, el pensamiento de Dios, lo que Dios requiere de aquello que Dios escoge, de aquello que Dios ha tomado para sí. Pero vemos nosotros primeramente desde que el mundo fue creado y que Adán fue creado y formado a la imagen de Dios, y después de su caída el pecado entró en el mundo y a través del pecado también entró la muerte, y todo lo que hay en este mundo fue contaminado por el pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que era bueno y bueno en gran manera, que todo lo que Dios había creado por medio de la palabra de Dios, el pecado que entró en el mundo lo terminó contaminando todo. Hoy nosotros vemos que los animales tienen un carácter y antes no era así, que los hombres tienen un carácter conforme a su estado de pecado y en el principio de la creación no fue así con Adán. Todo tiene su principio en la tierra con el hombre desde aquella caída del principio de la creación. Ahora, nosotros vemos que
en Primera de Juan, vamos a buscarlo en Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Sabemos que somos de Dios, lo tenemos por seguro, pero ¿qué dice? Que el mundo entero está bajo el maligno. La Nueva Traducción Viviente dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Amén. O sea que todo lo que fue de aquel principio, todo fue alterado por el pecado, y lo que pertenecía a Dios después del pecado de Adán quedó en manos de Satanás, quedó en manos del diablo. Ahora, nosotros vemos que Adán, a causa de aquel pecado, fue quien le entregó al diablo, diciendo todo el control de este mundo. Por eso cuando hablamos del sistema mundial, del sistema de este mundo, estamos hablando de que detrás de todo hay un pensamiento, hay una mente, y una mente maligna, una mente perversa. Y esta es la mente del diablo. La rebeldía en este mundo se hace cada vez más notoria en todos los hombres, pero no podemos inventar nada nosotros. A través de las Escrituras vemos que es a causa del pecado que muera en el hombre. Y todo lo que hay en el mundo está controlado por el diablo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver y que Dios nos revele es esta palabra, que todo lo que hay en el mundo está bajo el maligno, está controlado por el diablo. Ahora, la palabra que enfocamos nosotros es todo. La totalidad, la suma, la totalidad de todo lo que hay en el mundo está controlado por el maligno. Todo. No podemos sacar nada ni excluir nada cuando las Escrituras dicen que todo el mundo, todo el sistema, todo lo que está en este mundo está controlado por el diablo. Entonces eso lo tenemos que tener bien en claro, porque esto es lo que nos va a servir a nosotros. Saber que todo lo que hay en este mundo, sea creación, sean las cosas que nosotros tenemos entendidas, que sabemos que existen, sabemos que los animales, que las ciudades, que los árboles, que todo lo que hay en el sistema, en este sistema, todo está controlado por el diablo. Por más que los ojos nuestros pueden ser buenos, todo está controlado por el diablo. Y no sucede nada, amados hermanos, que nosotros podamos entender y lo podamos ver como bueno, que no esté detrás de la mente de Satanás. Él es el engañador. Él es el que trata de engañar a los hermanos, engaña al mundo. Cuando nosotros vemos en San Lucas capítulo 4, verso 6, para que afirmar lo que estamos diciendo, San Lucas capítulo 4, verso 6, cuando Jesús comienza su ministerio, luego de que fue bautizado, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Pero en el versículo 6 del capítulo 4 dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí se me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Ve? ¿Con qué autoridad decía esa cosa el diablo? Le decía al dueño, al creador de este mundo, le decía que todo lo que existía en este mundo se le había sido entregado a él. Y él quería que Jesús la adorara y él le podía entregar todos los reinos de la tierra que él quisiera. Pero para que nosotros veamos, ¿quién controla este mundo? ¿Quién tiene el control de este mundo? Y todas las cosas, sean las ciudades más hermosas, sean los ríos más hermosos, los mares más hermosos, sean cualquier cosa que existe en esta tierra, todo le ha sido entregado a Satanás. ¿Quién se lo entregó? Adán, después que pecó. Todo quedó en las manos. Por eso es que nosotros después vamos a ver más adelante por qué Dios hace lo que hace. En Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 13. Vamos a leer del verso 12 y el verso 13. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí nos vamos a detener un poco,
porque nosotros pertenecíamos a este mundo y estamos en este mundo. Y nosotros participamos de las obras de las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de este sistema que hay en este mundo. Y cuando nosotros estábamos alejados de Cristo, vivíamos ciegos. Nuestros entendimientos estaban totalmente cautivados, estaban totalmente ciegos a la voluntad de Dios y a Dios mismo, porque no conocíamos a Dios. Pero un día Dios nos tomó a nosotros, nos sacó del mundo y hace esta obra maravillosa a través de la redención. Nos hace un traslado, nos toma a nosotros de este mundo y nos traslada al reino de su Hijo amado. Ahora, ese reino es el reino de Dios. Satanás tiene su reino en esta tierra donde gobierna todo a cuanto a él le place. Pero Dios hace algo más hermoso. Dios envía a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla la palabra de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Él era el reino de Dios. El gobierno de Dios estaba sobre Él. Y Él era aquel que mostraba, amados hermanos, la conducta de un reino diferente que nada tenía que ver con este mundo. Los hombres los miraban y los hombres se quedaban maravillados de la conducta de ese hombre que, estando en condición de hombre, en un cuerpo semejante al de nosotros, su conducta, su hablar, su manera de expresarse y todas las cosas, maravillas y milagros que nunca nadie, hombre, había visto, se estaban cumpliendo en ese hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios hace un reino, Dios envía a su Hijo Jesucristo, que es su reino. Muere en la cruz del Calvario, es exaltado a la diestra de Dios. Y luego le concede a los hombres poder creer en el Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esto es un don de Dios por gracia y misericordia de Él. Por medio de la fe, los que hemos podido creer, lo que Dios nos consiguió creer, dice que Dios nos hace este traslado por medio de la fe. Nos saca del mundo y nos traslada a su reino, que nada tiene que ver con el reino de las tinieblas. Es un reino de luz. Él es la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Nos saca de un reino de tinieblas y nos traslada a su reino de luz. Ahora, para hacer la diferencia, el gobierno de Satanás sobre este mundo, sobre todas las cosas que están en este mundo, es claramente ya. Para nosotros tiene que ser algo claro, que todas las cosas que existen en este mundo están bajo el control de Satanás. Pero Dios tiene el control, amados hermanos, de cada uno de aquellos que somos de Él. Tienen el control de nuestra vida, el control de su reino. Nosotros pertenecemos a este reino. O sea que tenemos que hacer la diferencia y tenemos que darnos cuenta que nosotros no tenemos nada que ver con este mundo, sino que siendo trasladados a su reino, ahora Dios quiere de nosotros que nosotros vivamos una conducta, que tengamos una conducta diferente, vivamos una vida diferente, hagamos su voluntad y que por medio de su palabra probemos lo mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor? Todo lo que está en el reino de Dios. Para ser simple, para tener palabras simples y claras. ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Dónde está lo mejor para nosotros? Lo mejor está en el reino de Dios. Y lo peor y todo lo que es malo, ¿dónde está? En el reino de Satanás. ¿Allá afuera? Sí, allá afuera. En este mundo está todo lo peor, todo lo que es vanidad, todo lo que no sirve para nada, todo lo que lleva a condenación, todas las tentaciones, los deseos del hombre, todo lo que el hombre quiere gustar. ¿Dónde está? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? Las tinieblas, dice, representan un sistema malo, absolutamente opuesto a la luz. El diablo ejecuta un sistema de sacarle al hombre ofreciéndole cosas que el alma desea. O sea que el diablo, dice, le ofrece al hombre, creando un sistema para sacarle al hombre lo que el hombre posee, para complacer el alma, lo que su alma desea, lo que su carne quiere, lo que anhela su carne. El diablo es muy astuto. Se lo ofrece al mundo y el mundo va y ¡bum! cae en esa red. Pero lo triste es que nosotros no tengamos en cuenta que ese gobierno, que las tentaciones de este mundo, los deseos de este mundo, están, amados hermanos, para nosotros como algo que el diablo nos ofrece y que nosotros podemos caer en esa tentación. Vamos a leer en 1 Juan capítulo 2, verso 15.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, lo que vemos dice: no améis al mundo. El hombre ama al mundo. El hombre mira las maravillas y como este cantante famoso que cantó, se jactaban los antiguos de sus 7 maravillas y empieza a nombrar las 7 maravillas que el hombre cree que son las mejores cosas y más hermosas que existían y existen en este tiempo. Para el hombre son cosas sublimes, dignas de ser visitadas, dignas de admirar, pero están en el mundo. Ahora, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto tenemos que tener bien en claro. Ni las cosas que están en el mundo. Nada. Para ser más claro, no tenemos que amar nada de lo que hay en el mundo. Nada. O sea que no tengo que dejar que nada me atraiga y que me haga tener un sentimiento a esas cosas que están en el mundo. Sí. No tengo que dejar poner mi corazón en esas cosas, porque nosotros decimos las creó Dios, pero ¿en manos de quién están ahora? Si todo el sistema está controlado por el diablo, está controlado por el maligno, ¿a quién le pertenece? ¿Y qué cosa usa Satanás para engañar a las personas allá afuera? Ofreciéndole maravilla, ofreciéndole cosas que agradan a sus ojos para que los hombres caigan y puedan gozar de esas cosas. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué dice estas cosas? Porque el amor del Padre fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado, y el deseo del Espíritu Santo no puede amar las cosas que están en el mundo. Cristo no puede amar las cosas que están en el mundo. Esto no puede suceder así. Nosotros aprendimos, Dios nos ha enseñado hace poquito. Jesús era un niño y se había quedado en el templo. Su padre iba de regreso a su casa después de haber estado en el templo. Volvieron los padres a buscarlo. Después de 3 días llegaron y lo encontraron ¿dónde? En la casa, en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. Y le dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Espíritu Santo que está en nosotros nos dice que nos cela con ese celo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo no puede anhelar nunca las cosas que están en el mundo. El Espíritu Santo no puede amar las cosas que están en el mundo. Ninguna cosa que están en el mundo, sean más hermosas, sean perfectas y sean para el hombre una maravilla, algo espectacular, algo incomparable para ellos. El Espíritu Santo jamás va a amar ninguna de esas cosas. El Espíritu Santo a nosotros nos tiene que guiar a toda verdad, a hacer la voluntad del Señor, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos tiene que hacer sentir cosas diferentes. Por eso dice: porque todo lo que hay en el mundo, o sea, y recalca la palabra nuevamente todo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. Y lo voy a repetir varias veces: ¿quién gobierna el mundo? El diablo. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, no se excluye nada. Los deseos de la carne, ¿qué son los deseos de la carne? Lo que siente esta carne. La vanagloria de la vida, todo lo que es vano, lo que no tiene ningún provecho para el hombre. El hombre cree que tiene provecho haciendo las cosas que hace y gozando de los deleites y los placeres que Satanás le ofrece. Pero son un momento de alegría y luego pasa. Ahora, para un creyente, para un cristiano, gozar de la vanagloria de la vida que el diablo le ofrece es vanidad, no sirve para nada, no tiene ningún provecho. ¿Qué provecho puede tener el cristiano de gozar de las cosas que hay en este mundo? En cuanto a la vida espiritual, no tiene ningún efecto que no sea provechoso a nosotros. Por eso los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y esta palabra también no proviene. ¿Y cómo? ¿Dios no fue que creó todas las cosas? ¿Y cómo Dios no fue aquel que creó todas las cosas que existen en este mundo? ¿Y por qué dice que no provienen del Padre?
porque está hablando de deseos carnales, porque está hablando del deseo de los ojos, la vanagloria de la vida humana. En la nueva traducción viviente dice: no amen este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué ofrece? Un placer físico, que para nada es provechoso para los cristianos. Dice, pero produce que también, dice, un orgullo de nuestros logros y posesiones, de las cosas que como humanos nosotros podemos alcanzar. Y todo lo que poseemos, decimos que todo es de nosotros, que Dios nos lo ha dado, pero lo hacemos para nosotros propios. Dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene, ¿de dónde? Del mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué manera se hace la voluntad de Dios? Lo que Dios nos habló al principio, aprobando lo mejor. Tener por bueno lo que Dios dice que para nosotros es bueno. Y tener por malo lo que Dios dice que para nosotros es malo y que no es conveniente. Pero es la decisión de nosotros. Porque todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Y cómo apruebo lo que me conviene? Por medio de las Escrituras, por medio de la palabra, por medio de su palabra. ¿Qué le decía al judío? Que era instruido por la ley, tenía la ley y las Escrituras y sabía lo que tenían que hacer, y por medio de los mandamientos, obedeciendo, iba a aprobar lo que era conveniente para él y que iba a ser de agrado a Dios. Ahora, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocerle a Él, tenemos que conocer a Dios, quien revela su voluntad. Nadie puede conocer la voluntad de Dios por su propio mérito, Ni nadie puede conocer la voluntad de Dios teniendo una interpretación privada o personal de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos tomó y nos trasladó al reino de su Hijo amado para que nosotros comencemos a vivir las cosas que no vemos que pertenecen a su reino. Moisés dice, Hebreos capítulo 11, verso 25, dice, prefirió no gozar de los deleites. Vamos a leerlo para así lo leo tal cual es. Hebreos capítulo 11, verso 25. Dice, escogiendo antes ser maltratado. Vamos a leerlo del 23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por su padre por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Ahora, ¿qué prefirió? Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites que tenía como ¿quién? Como hijo de la hija del faraón. Fue criado en el palacio, fue educado con una educación especial y tenía herencia seguramente por ser hijo de... Ahora, ¿escogió otra cosa? Y lo que nosotros vemos aquí es que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y cuáles eran esos deleites? La riqueza que había en ese lugar. Si lo tenía todo. Ahora, tenía puesta, dice, la mirada en el galardón. Fue llamado por Dios, fue escogido por Dios, fue tomado por Dios. Y aunque Moisés se rehusó y tuvo temor, y dice que Dios se enojó, en su llamado Dios se enojó y le puso a alguien que le ayudara, que era su hermano Aarón. Desde ese día siguió sirviendo a Dios y cumpliendo con lo que Dios le había mandado a hacer, que era sacar a su pueblo que estaba en manos de Faraón, sacarlo de la esclavitud y libertarlo. Y desde ese día hizo la voluntad de aquel que le había llamado. Cuando nosotros fuimos tomados, amados hermanos, de este mundo y sacados de este mundo y trasladados a su reino de luz, Dios nos llamó a nosotros para que por medio de su palabra nosotros conozcamos su voluntad y nosotros también cumplamos con su voluntad.
que cumplamos nosotros con lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, conforme a su palabra, nada más que eso, para hacerlo sencillo, para no redundar sobre muchas cosas y utilizar muchas palabras. Nosotros tenemos conocimiento de las Escrituras, pero necesitamos la revelación de las Escrituras. Necesitamos que Dios nos revele y que esta palabra haya cabida en nuestro corazón, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que corra todo velo y que Dios nos traiga convicción de que es así. Bendito sea su nombre. Para que nosotros aprobemos ¿qué? Aprobemos lo mejor que es para nosotros. Ahora sabemos que lo que está en el mundo es lo peor, que lo que no nos conviene es todo lo que está en el mundo. Que no podemos nosotros ser engañados con esas cosas, porque hoy ya con todo el conocimiento que nosotros tenemos, sabemos lo que es agradarle a Dios y cómo nosotros debemos agradarle a Dios. Vamos a leer en Salmos capítulo 84. Salmos capítulo 84. Fíjese el capítulo 84, verso 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Ahora, si nosotros nos tenemos que poner en la mente del salmista, ¿qué diríamos? ¿O qué pregunta nos haríamos? ¿Qué es lo que sentía el salmista? ¿Qué es lo que sentía en su corazón? ¿Qué es lo que anhelaba su alma? Para que diga una cosa así: anhela mi alma y aún ardientemente. Dice, desea los atrios de Jehová, estar en la casa de Dios, como lo dice en el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Fíjese lo que dice: mejor es un día estar en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Ahora, qué tremendo lo que habrá sentido, que encontrarle el beneficio de estar en la casa del Señor, estar en la presencia del Señor, que estar allá afuera en la morada de maldad, que es algo que para el cristiano tiene que comprobar y vivir una vida así. Porque aquel que ha sido tomado por Dios sabe que ha sido por gracia que fue tomado y que no lo merecía. Y que no hay mejor lugar para el cristiano, no hay mejor lugar para el creyente que estar en la casa de Dios, donde está en la misma presencia de Dios. Antes cantábamos un coro que decía, cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Y después había otro coro que decía, Señor, desciende en este lugar como si yo no estuviera. Pero esta es su casa, esta es la casa de Dios, el lugar de donde Dios está, donde Dios llega primero que nosotros entramos y Dios ya está. Es su casa. Nosotros somos los que llegamos delante de su presencia. Y ese deseo es el que nosotros tenemos que tener, que Dios tiene que producir en nuestra vida. Estar en la casa del Señor y decir como el salmista, mejor. Aprobar qué es lo mejor para nosotros estar en la casa del Señor que estar allá afuera. Escoger lo mejor que es para nosotros, estar delante de la presencia de Dios, de aquel que redimió nuestra vida, de aquel que nos tomó, amados hermanos, de allí del sistema de este mundo, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y de estar delante de la presencia de aquel que habita en medio de la alabanza de su pueblo, adorándole nosotros en espíritu y en verdad. Ahora, encontrarle el provecho, estar en la casa del Señor es tarea de nosotros. Porque Dios está en este lugar. Y aunque nosotros no lo veamos, Dios está en este lugar. Y aunque nosotros no lo creamos, Dios está escudriñando nuestros pensamientos conforme a su palabra. Conoce nuestro corazón y sabe Dios que es su palabra la que revela las intenciones del corazón. Sabe Dios lo que nosotros estamos pensando. Y que verdaderamente sí es verdad que para nosotros es un privilegio estar delante de su presencia, o solamente es una religión para nosotros. Si verdaderamente es un privilegio estar rodeado de nuestros hermanos, y que para nosotros es mejor estar con nuestros hermanos que estar en otro lugar. Que si para nosotros es mejor adorarle o no adorarle, si para nosotros es mejor recibir su palabra o no es mejor. Porque el salmista tenía bien en claro cuál era el provecho de estar en la casa de Dios. Mejor es estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Fíjese lo que decía. En otras versiones dice, escogería ser portero, dice.
Pero él estaba hablando de estar, aunque sea en la puerta de la casa del Señor. Estar cerca del Señor, aunque estando allá afuera. No quería, sabía que allá afuera estaba lo malo y que no había nada provechoso. Y sabemos que no hay nada provechoso en este mundo que nos pueda hacer nosotros cambiar nuestro pensamiento y escoger lo que no es beneficioso para nuestra vida, que antes que estar en la casa del Señor, basta el tiempo pasado para andar como los otros gentiles. El tiempo ha pasado. La voluntad del Señor es que nosotros congreguemos siempre, estemos en su casa, sacándole el máximo de provecho a todo lo que es el culto, a todo lo que es racional, que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Que no solamente para nosotros venir y sentarnos, participar de los coros, recibir la palabra del Señor e irnos a nuestro hogar. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos participar y gozar y que sea provechoso para nuestra vida. Fíjense, Proverbio capítulo 119, Salmo 119, se me cruzaron las letras. Salmo 119, capítulo 72, versículo 72. Capítulo 119 de Salmos, verso 72, dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Ahora todo eso, ¿dónde lo hace Dios? En su casa. ¿Qué era mejor para él? ¿Qué aprobaba como lo mejor? La ley de su boca, su palabra, la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Comparándolo con qué? Dice, con millares de oro y de plata. Para el salmista no tenía ningún valor comparado a la palabra del Señor. La riqueza de este mundo, el dinero de este mundo y las cosas maravillosas que son en gran manera de mucho valor. Para el salmista no era nada, no tenía ninguna comparación con la palabra del Señor. ¿Por qué? Pues dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Lo único que puede hacer entender, el único que nos puede hacer comprender es Dios. El único que nos puede revelar su palabra es Dios por medio de su Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, no las puede entender, no las va a comprender nunca, pero los que tienen el Espíritu Santo tienen la capacidad que Dios le ha dado para poder entender y escudriñar lo profundo de Dios y aprender lo que enseña el Espíritu. Entonces nuestro deseo, nuestro anhelo cuando estamos en su casa, ¿cuál tiene que ser? Señor, hazme entender, hazme comprender. Revélame tu palabra, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que quiere hacer en mí? Solamente hay algo que convence, la revelación. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una firme persuasión basada en oído. Convicción basada en oído, una firme persuasión que proviene de Dios. O sea, cuando alguien es convencido no puede decir no, pero cuando alguien no es convencido puede anular la eficacia de la palabra en su vida. Cuando se interpone la mente humana, anula el efecto de la palabra de Dios. Una de las definiciones de la palabra oponerse de oposición es anular el efecto de, en este caso, la palabra de Dios. Y la palabra no puede hallar cabida en nuestro corazón y no produce nada. Dice lo que le pasó a María, San Lucas capítulo 10, verso 38. San Lucas capítulo 10, verso 38, el título dice: Jesús visita a Marta y a María, conocido para muchos y tal vez para otros no. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte? Su palabra. Turbada, afanada, preocupada, excesivo deseo de querer hacer algo
olvidándose de otras cosas, pero María dice había escogido la mejor parte. Ahora, lo que Dios nos viene hablando, la mejor parte para nosotros, ¿cuál tiene que ser? Su palabra. ¿Por qué? Porque para aquellos que la reciben, no se les será quitada. ¿Y qué significa esto? Y nosotros vemos la parábola del sembrador, de aquellos que no entienden la palabra del Señor, viene el diablo, dice, y quita la palabra del corazón. Ahora, Jesús cuando habla, se hace entender. Dios cuando habla, se hace entender. Los que son de Dios, oyen a Dios. Dios revela su palabra y Él hace entender su palabra. Este deseo de anhelar que Dios nos hable a nosotros, también se tiene que formar en nosotros. Los que lo tienen, más todavía, pues todavía hay mucho conocimiento que Dios no quiere dar. Pero si nosotros hemos descuidado la palabra del Señor, sepamos que la mejor parte para nosotros, antes que todas las cosas, los afanes de esta vida, las preocupaciones de la casa, del hogar, del trabajo y de muchas cosas que invaden nuestra mente, mejor es su palabra siempre. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos enseñaba hace poco. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. No puede dar todo lo que Él quiere si nosotros le pedimos cuando nosotros aprobamos lo mejor. ¿Qué es aprobar lo mejor? Elegir a Dios, elegir todas las cosas que están en el reino de Dios, que son para nuestro beneficio. Su palabra, estar en su casa, alabar y bendecir su santo nombre, estar con nuestros hermanos, participar, hablar, indagar, conocernos los unos a nosotros. Proverbio 3:13. Proverbio 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Hay una sabiduría que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, que puede ser solamente una sabiduría teórica, la cual hay muchos en este tiempo que enseñan una sabiduría teórica. Los judíos eran así, los escribas, los maestros de la ley tenían mucho conocimiento de las escrituras, pero tenían un defecto, que su sabiduría no era aplicada, no era una sabiduría práctica. Pero bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que tiene la inteligencia. ¿Cuándo? Cuando la pone en práctica. ¿Qué obtiene? Su ganancia. ¿Y su ganancia es mejor que la ganancia de la plata? Sí. ¿Y su fruto más que el oro fino? Sí. Ahora, para poder comprobar estas cosas, Dios nos dice que para participar de los frutos nosotros tenemos que trabajar primero. Pero para poder nosotros tener frutos tenemos que aprobar lo mejor. Tenemos que aprobar que lo que es bueno para nosotros y lo que Dios dice que a nosotros nos va a convenir y que nosotros podemos, por medio de la gracia de Dios, ejecutar y poner por obra esta sabiduría que Dios nos ha dado, entonces nosotros vamos a encontrar que Dios, no ningún hombre, ni nosotros mismos, que Dios es el que da el crecimiento. Porque yo puedo creer que puedo estar crecido por el conocimiento que tengo, pero me puede faltar mucha práctica. O sea que solamente es un conocimiento teórico, pero la ganancia que nosotros podemos tener es aprobar lo mejor y poner nuestro corazón no en las cosas de esta tierra ni las cosas que hay en este mundo y entregarle al mundo lo que Dios a nosotros nos ha dado, porque eso sería una necedad. Sino que todo lo que Dios nos da a nosotros, decirle que todo le pertenece a Él y que Él nos dé sabiduría a nosotros para poder administrar todas las cosas que Él nos ha dado para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Ahora, sabiduría práctica. Después nosotros lo podemos ver en otro momento de lo que es hablar más a causa de la sabiduría. Pero para que nosotros tenemos que tener ganancia y queremos tener ganancia en el reino de Dios y hacer cuentas y hacer tesoros en el reino de los cielos, nosotros tenemos que aprender a hacer negocios, como Dios nos hablaba hace poquito. Saber hacer negocios, pero negocios espirituales, no negocios naturales como lo hace el mundo. Los negocios naturales, lo único que sabemos nosotros es cosas
cosas de este mundo, cosas prácticas, comprar, vender, hacer esto, hacer lo otro y tener ganancia en cuanto a monetario. Pero la ganancia de la cual Dios nos habla, no está hablando de otra clase de ganancia, ganancia espiritual. Ahora, la que va a ser provechosa para nosotros, pero para que tengamos esa clase de fruto, nosotros tenemos que invertir en el reino de Dios, donde no va a haber nunca pérdida. ¿Quién lleva esas cuentas? Las lleva Dios. ¿Quién puede tomar de lo que el fruto que hemos conseguido nosotros y sacárselo a Dios? Si yo no doy crecimiento a nosotros, ¿quién nos puede sacar ese crecimiento? Si hemos conseguido cosas espirituales hasta aquí, ¿quién nos lo puede sacar? Vamos a Proverbios capítulo 27, verso 5. Proverbios capítulo 27, verso 5. Un poquito más adelante de lo que nosotros hemos leído. Dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Ahora, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, porque es algo que nosotros, como ejemplo, lo podemos tomar como nosotros como padres. Cuando nuestros hijos hacen algo que no deben y sabiendo de nosotros haberle dicho que no lo hagan 1, 2, 3 veces y lo vuelven a hacer, nosotros, como dice la Escritura, le castigamos de la manera que a nosotros mejor nos parece que podemos llegar a castigarle para que aprenda. Pero eso es causa de ¿qué? A causa de que le amamos, a causa de que queremos lo mejor para ellos, a causa de que no queremos que crezcan siendo desobedientes y que ellos hagan lo que quieran, sino que crezcan en sabiduría y crezcan en la gracia de Dios y crezcan siendo niños obedientes, con conocimiento de Dios. Bueno, lo mismo hace Dios para con nosotros. Por eso lo tenemos que tomar como lo mejor para nosotros y aprobar lo que es bueno para nuestra vida. La reprensión de Dios que viene hacia nosotros por medio de su palabra es algo bueno, es algo beneficioso para nosotros. Dios al que toma por hijo, dice, lo disciplina, lo azota, lo castiga. ¿Para qué? Para corregirlo. Cuando es digno de corregir duramente, Dios nos va a corregir duramente. Ahora, ¿qué nosotros le podemos decir a Dios cómo Él nos tiene que educar? ¿Acaso nosotros nos vamos a ofender? Nosotros nos vamos a ofender cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos habla a veces duramente. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Amor oculto? Dios nos ama, amados hermanos. Dios no nos va a dejar que nosotros sigamos en el mismo error. ¿Qué es lo que va a mandar? Su palabra. Va a mandar su palabra a que nos exhorte, a que nos amoneste, para que nosotros nos corrijamos y así nosotros encontremos el fruto de esa sabiduría y tener esa ganancia que Dios quiere de nosotros. Que nosotros nos humillemos delante de su palabra, que nosotros nos humillemos delante de Él y que Dios nos exalte a su debido tiempo. Ahora, esto lo hacemos con nuestros hijos nosotros y a veces nos duele. A veces nos duele cuando le damos un chirlo que pareciera que nos duele a nosotros y no queremos darle un chirlo fuerte, y a veces ni tan seguido, pero a veces son necesarios. He conocido madres y padres que tienen hijos y que dicen: pero son niños, ya van a crecer. Nunca los corrigen, nunca les dice nada. Ve a sus hijos haciendo lo que quieren, ve a sus hijos hablando como quieren, a veces siendo maleducados y no le dice nada. ¿Por qué? Porque no quiere educarlo. ¿Así lo ama? Dios no hace eso con nosotros. Dios nosotros nos educa, entramos en su disciplina. Somos sus hijos y hijos obedientes y no bastardos. El bastardo no se quiere dejar educar y hace lo que quiere. Pero el hijo sí, el hijo verdadero se deja educar. Y aunque le duela y aunque tenga que humillarse delante de Dios, acepta la reprensión de Dios. Ahora, ¿para qué? Para que estando en este mundo, nosotros resplandezcamos, dice, como hijo verdadero, hijo de Dios irreprensible, resplandezcamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Por medio de qué? Por medio de la conducta que cada nosotros tenemos que tener como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. El mundo está en tinieblas, el mundo está gobernado por Satanás.
Ahora, luminares en este mundo, portadores de luz. La luz es Cristo, nosotros somos portadores de esta luz. Llevamos la vida de nuestro Señor Jesucristo y la muerte en este cuerpo de carne. Ahora, las Escrituras nos decía en la otra versión que nosotros no debemos conducirnos como se conduce el mundo, ni hacer las cosas que hace este mundo, ni tomar de la conducta que ellos tienen, porque todo lo que hay en este mundo no pertenece a Dios. Todas las cosas que provienen y están en este mundo y todas las cosas que son gobernadas por Satanás no provienen del Padre. Jesús oró por sus discípulos y cuando oró por cada uno de ellos le dijo: Padre, te pido que los guarde, porque aunque están en el mundo, no son de este mundo. ¿Y nosotros? ¿A qué reino pertenecemos? Estaban en el mundo y no eran del mundo. ¿De dónde eran? Del cielo. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Vamos a dudar de lo que dijo Jesús? Ya lo había tomado, ya eran posesión del Señor. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos y a dónde estamos? Que es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Dónde estamos nosotros y quiénes somos? ¿A dónde nos ha trasladado Dios? ¿En qué reino estamos? ¿A quién pertenecemos? Volvemos a leer en Colosenses capítulo 3, creo que lo había leído el pastor Raúl. Colosenses capítulo 3, verso 1, dice: Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si puedes haber resucitado con Cristo, si puedes haber resucitado. Y si no resucitó, buscar las cosas de arriba, o sea, no de la tierra. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuánto nosotros buscamos las cosas de arriba? ¿Quién de nosotros pone la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra? O sea, tener nuestra mirada puesta en las cosas celestiales, en las cosas que no vemos. Porque miramos hacia arriba, miramos hacia el cielo y ¿qué vemos? Vimos el firmamento, cuando es de día vemos el cielo claro y cuando es de noche vemos el firmamento oscuro y las estrellas y la luna. Pero nosotros Dios no solamente nos ha dado ojos naturales, sino que ahora tenemos ojos espirituales para ver que el que está sentado a la diestra de Dios es el Hijo de Dios. Aquel que ha vencido al mundo, aquel que ha vencido al pecado, estando en condición de carne, pero el que nunca se sometió a hacer nada que no estuviera en la voluntad del Padre, sino que siempre se sujetó a la voluntad de Dios. Por eso, habiendo sido perfeccionado a través de las aflicciones, a través de todas las cosas que tuvo que pasar conforme a las Escrituras, dice que Dios lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo. Ejemplo para nosotros, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Para que siguiendo sus pisadas, Dios nos hablaba el día sábado, dice, ¿para qué? ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Solo para los que le obedecen. Dios no tiene hijos desobedientes, como aquellos que hacen lo que quieren. Pero para los que son de Dios, que tienen puesta la mirada en las cosas que no se ven, nosotros podemos ver a Cristo sentado a la diestra de Dios, que somos herederos y coherederos. Nos hablaba el domingo, Dios coherederos juntamente con Cristo. Hay una ciudad que está preparada, que va a descender de los cielos. Y en el libro del Apocalipsis vemos que ya la esposa del Cordero está dispuesta. ¿Está dispuesta para qué? Para ser su esposa. Está preparada para ser su esposa. Ha recibido corona, está escrito ya. Ahora, ¿cuántos serán? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, seguimos hablando y decimos, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde pertenecemos? Si somos espirituales, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Las cosas de este mundo o las cosas espirituales? El hombre natural busca las cosas que son naturales. ¿Por qué? Porque no puede buscar las cosas espirituales, porque no le conoce, no está permitido, está privado de esas cosas. Ahora Dios nos dio el gran privilegio de que nosotros podamos vivir una vida espiritual y buscar y gozar de todas las cosas que están en el reino de Dios, que van a traer mejor ganancia para nuestra vida, sí. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es descubrirlas, cuáles son y cuáles son de más provecho para nosotros. Y elegir y escoger lo mejor. Podemos traer varios versículos que traigan luz a este tema.
Pero hay versículos que son esenciales. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Busca las cosas arriba, le hemos leído. Nosotros no somos de este mundo, somos del cielo, pertenecemos al cielo. Nosotros no somos naturales, somos hombres espirituales. No pertenecemos al reino de las tinieblas, no pertenecemos al reino que está gobernado por Satanás. Nosotros pertenecemos al reino de su Hijo amado. Él tiene gobierno en nuestra vida, si nosotros nos dejamos gobernar por Él. Si no, no tiene ningún gobierno, si no son solamente palabras. Si nosotros le decimos que Él es nuestro Señor y nos encontramos que no lo obedecemos, entonces nos encontramos con la palabra donde Dios dice, el Señor Jesucristo dice: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando, lo que yo os digo? Pues si no son solamente palabras, ¿ve? Conocimiento teórico. ¿Por qué me decís Señor, Señor? ¿Por qué me decís que me amáis y me abandonáis? ¿Por qué me decís te amo con todo mi corazón? Y nosotros podemos decir te amo con todo mi corazón, y puede ser verdadero, y tiene que ser algo verdadero delante de Dios. Pero tiene que ser algo manifiesto. Tiene que ser que tenemos que dar evidencia de lo que decimos. Ahora, el judío, Dios le decía, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Nosotros, ¿de qué manera podemos aprobar lo mejor para nosotros? Por medio de su palabra, por la revelación de su palabra, por la revelación de su voluntad para con nosotros, comprobando que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si no la comprobamos, amados hermanos, vamos a tomar cualquier cosa como bueno y provechoso para nuestra vida, pero no vamos a estar engañando. Así que ruego a Dios, amados hermanos, que Dios nos siga revelando su palabra, que sea de fortaleza, que Dios abra nuestros entendimientos, y que todos nosotros como pueblo de Dios, como cuerpo suyo, podamos, amados hermanos, día a día ir creciendo en santidad, en justicia, en conocimiento, en gracia, madurando, ayudándonos los unos a los otros, puesto que un poquito, y el que ha de venir, vendrá.